Hay historias que nacen del azar, pero otras que el destino escribe con la precisión de quien desea enseñar algo. Esta es una de ellas. En una ciudad donde el tiempo vale más que las personas, una madre soltera lucha contra el reloj cada día, intentando encontrar el equilibrio entre el amor y la supervivencia. No tiene un apellido importante ni privilegios. Solo tiene dos cosas: un hijo y la firme convicción de que aún hay lugar para la bondad en el mundo. Pero a veces, el mundo parece castigar a los buenos. Y así empezó todo, con una demora, una lluvia persistente y un simple gesto de humanidad. Nadie lo vio, nadie aplaudió. Solo ella y un desconocido tendido en la calle. Un roce, una mirada, un «todo estará bien». Ella no lo sabía, pero aquel hombre, empapado y débil, no era una persona cualquiera. Era de esas personas que pueden cambiar destinos con una sola firma. Y mientras ella perdía su trabajo por ayudar a alguien, la vida, en silencio, preparaba su reencuentro. Porque el destino, por cruel que parezca, tiene la hermosa costumbre de devolver lo que es justo, aunque tarde en hacerlo. Esta es la historia de Mariana Torres, la mujer que demostró que el valor de una persona no se mide por su posición, sino por la valentía de hacer lo correcto cuando nadie la ve. Aquella mañana empezó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado de hojalata y el despertador fallando, como si el tiempo mismo conspirara contra ella. Mariana lleva tarde antes incluso de abrir los ojos. El pequeño Lucas tosía en la habitación contigua y la leche se desbordaba en la estufa, esparciendo ese olor agridulce que siempre marcaba el comienzo de sus días. Era una rutina meticulosamente cronometrada, pero aquel día las manecillas del reloj parecían burlarse de su prisa. Mientras se ponía la blusa del uniforme, aún húmeda de la lavadora de la noche anterior, sentía el peso de cada minuto perdido. La calle estaba embarrada, los autobuses llegaban tarde, y sus zapatos gastados dejaban entrar el agua fría. Sostenía la lonchera de su hijo en una mano y un paraguas torcido en la otra. En su rostro, esa sonrisa ensayada, en parte por costumbre, en parte por resistencia. La ciudad, gris y ruidosa, parecía indiferente a su silenciosa carrera contra el reloj. Al llegar a la esquina, Mariana vio el autobús que tenía que salir justo cuando doblaba. Corrió, gritó, agitó el brazo, pero el conductor ni siquiera miró el retrovisor. Su respiración se volvió agitada, su corazón se aceleró, y por un momento sintió ganas de llorar, pero tragó saliva. Pensó, otro día. Siempre era otro día. Subió al siguiente autobús, ya lleno, y se pertujó entre mochilas alecoridas y el olor a café rancio. Mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad por las avenidas inundadas, Mariana miró por la ventana y vio los edificios lejanos reflejando una luz tenue. Pensó en lo frágil que parecía todo: su trabajo, su sueldo, el techo que había pagado con tanto esfuerzo. Sentía algo en su interior, una especie de viejo cansancio, un dolor que no grita, que simplemente la hunde. Pero aún así, en medio del caos, había algo hermoso en su insistencia por seguir adelante. Y fue precisamente en ese momento, en medio de las prisas, el cansancio y la demora, cuando el destino preparó su golpe, o quizás su oportunidad. En la siguiente esquina, algo en el suelo captó su atención: una figura caída, un cuerpo inmóvil bajo la llovizna. Y sin saberlo, Mariana estaba a segundos de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Al principio, Mariana pensó que era un indigente durmiendo bajo la lluvia, pero su cuerpo estaba demasiado contorsionado, sus hombros encorvados y la sangre goteaba lentamente, mezclada con el agua sucia del asfalto. La gente pasaba rápidamente, desviando la mirada, acelerando el paso, como si aquel hombre fuera parte del paisaje urbano, invisible e inquietante. Mariana se detuvo. El instinto venció el miedo, y antes de darse cuenta, estaba arrodillada a su lado. La lluvia fría le azotaba la cara mientras intentaba comprender lo sucedido. Un coche había doblado la esquina a toda velocidad segundos antes. Quizá el conductor ni siquiera había visto lo que había dejado atrás. El hombre, con un traje caro y los zapatos empapados, respiraba con dificultad. Mariana buscó su móvil en el bolso, con las manos temblorosas, y pidió ayuda. Se quedó allí, sujetándole la mano, repitiendo en voz baja:
Resista, señor. Todo irá bien. Los minutos parecieron horas. El tráfico se detuvo. Sonaron las bocinas y algunos curiosos comenzaron a grabar con sus celulares. Pero nadie se agachó. Nadie ofreció un abrigo, una palabra, nada. Mariana se quitó su propia chaqueta, la única que tenía, y se la puso al hombre. El frío le calaba hasta los huesos, pero había una extraña paz en su gesto, una sensación de que, a pesar de todo, aún podía elegir ser humana en un mundo que transcurría demasiado rápido para sentir. Cuando llegó la ambulancia, el paramédico la miró apresuradamente y le preguntó si era familiar. Mariana negó con la cabeza, y antes de subir a la furgoneta, el hombre inconsciente le apretó la mano suavemente, casi por reflejo. Un detalle insignificante, pero suficiente para estremecerla por dentro. Era como si ese contacto le dijera, «Gracias». Llegó al trabajo 37 minutos tarde, con el uniforme mojado y el corazón aún acelerado. La supervisora le esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada gélida. No había tiempo para explicaciones, ni lugar para la compasión. Solo una frase corta, seca y tajante. Está despedida. Mariana se quedó inmóvil un instante, insegura de haber oído bien. Las palabras resonaban en su interior, pero parecían no tener sentido. Despedida. Tan simple. Tan cruel. Él intentó explicarle. Le contó sobre el hombre, el accidente, la ambulancia, pero el supervisor ya le había dado la espalda. El reloj de la mujer marcaba las 8:37, y a esa hora el mundo corporativo no aceptaba excusas, solo puntualidad. La mochila se le cayó del hombro. La gente pasaba apresuradamente, fingiendo no verla. Aquel era un lugar donde nadie tenía tiempo para los dramas ajenos, donde cualquier retraso se consideraba un defecto de carácter. Mariana salió del edificio en silencio, conteniendo las lágrimas con la fuerza de quien había aprendido que las lágrimas no pagan las facturas. Había dejado de llover, pero la tormenta seguía en su interior. Se sentó en un banco cercano y se miró las manos, las mismas que habían ayudado a un desconocido horas antes. Todavía tenía un pequeño corte, una mancha de sangre seca. Era extraño. Había salvado la vida de alguien y ahora parecía que la suya se desmoronaba. Hice lo correcto, pensó. Pero en el fondo, hacer lo correcto siempre le parecía demasiado caro a alguien que ya vivía al límite. En los días siguientes, su rutina se convirtió en un laberinto de puertas cerradas, currículums enviados sin respuesta, promesas vacías y el creciente peso de las facturas amontonadas sobre la mesa. La sonrisa de Lucas aún la reconfortaba, pero cada risa de su hijo le recordaba lo fuerte que debía ser, incluso cuando no quería serlo. En el silencio de las noches, Mariana se preguntaba si el mundo realmente veía quién era, porque a veces parecía que ser buena era una especie de desventaja, pero en el fondo había una chispa que se negaba obstinadamente a extinguirse, algo que le decía que la vida aún no había dicho su última palabra. Los días empezaron a fundirse entre sí, como páginas borrosas de un mismo libro. Mariana se despertó temprano, aunque no tenía dónde ir. Preparó café, alistó a Lucas para el colegio, y cuando la puerta se cerró tras él, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Sobre la mesa, las facturas la miraban fijamente como si fueran jueces. El alquiler, la luz, el jarabe para la tos, todo parecía más caro, más urgente, más cruel. Recorría las calles con un maletín desgastado, repartiendo currículums en tiendas, oficinas y panaderías. Cada «revisaremos su perfil» sonaba como un lejano eco de esperanza. Pero la verdad es que nadie contrata a alguien que llega sin recomendaciones, sin contactos, sin tiempo para demostrar su valía. Por las noches regresaba con los pies doloridos, las manos vacías y el alma apesadumbrada. Lucas corría a abrazarla, y ese pequeño gesto era el único rayo de luz que quedaba en el día. La desesperación no llega de repente, se instala sigilosamente, en los ojos cansados, en el plato con menos comida, en las noches en vela contando monedas. Mariana ya no sabía si lloraba de miedo o de agotamiento.
Aún así, seguía ocultando su sufrimiento tras una sonrisa serena, porque las madres como ella aprenden desde muy jóvenes que el mundo no tolera la fragilidad. Una tarde, mientras volvía a casa caminando, vio un cartel pegado en una farola. Se busca ayudante de limpieza. Empresa Renova Group. Reconoció el nombre. Era la misma empresa de la que la habían despedido. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia e ironía. El destino parecía burlarse de ella, ofreciéndole un reflejo del dolor que aún la consumía. Él rasgó el cartel, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. No sé por qué. Quizá por esperanza, quizá por orgullo. Y fue esa misma semana, cuando su valor parecía casi perdido, que algo empezó a cambiar. Una mirada atenta y distante observaba a Mariana sin que ella se diera cuenta. Un hombre de traje, silencioso, con una leve sonrisa en el rostro, la misma sonrisa que ella había rescatado de la lluvia. El hombre lucía distinto. Su rostro estaba afeitado, su traje impecable, su mirada atenta, pero había algo en su expresión que no se veía en los millonarios comunes. Gratitud. Ricardo Montenegro, un empresario conocido por su frialdad y precisión, aún recordaba las manos que lo sostuvieron aquella mañana lluviosa. Recordaba la voz serena, el abrigo cálido sobre su cuerpo empapado y a la mujer que desapareció antes de que llegara la ayuda. Desde entonces, algo en su interior había cambiado. Los informes parecían menos importantes, las reuniones más vacías. Ricardo siempre había creído que el éxito provenía de decisiones racionales, pero aquella mañana, al ver reflejada su propia vulnerabilidad en la calle, algo se resquebrajó en su impecable lógica. Decidió buscarla, no por deudas, sino por curiosidad. Quería comprender quién era aquella mujer que había elegido la compasión en un mundo tan apresurado. Días después, sentado en su coche negro con cristales tintados, la vio de nuevo. Mariana cruzaba la avenida con paso lento, un viejo maletín en la mano y la misma mirada de quien carga con el peso del mundo sobre sus hombros. El viento le despeinaba el cabello y, sin embargo, había algo digno en su postura. Ricardo la observó en silencio, como si viera cómo su propia conciencia tomaba forma. Esa noche, pidió al Departamento de Recursos Humanos que revisara los despidos antiguos, y allí estaba el nombre: Mariana Torres. ¿Motivo? Reiteradas impuntualidades. Ni una mención del accidente, ni una nota sobre el motivo de la impuntualidad. Solo la fría burocracia de alguien que juzga sin saber. Ricardo cerró el expediente lentamente y el silencio en la oficina pareció más denso que nunca. Fue entonces cuando lo decidió. No diría quién era. Todavía no. Quería volver a verla, pero esta vez quería descubrir qué haría cuando la vida le ofreciera una segunda oportunidad sin saber que el destino la observaba. Aquel lunes, tras días de lluvia, el sol volvió a brillar. Mariana decidió ir en persona a la empresa Renova Group para solicitar el puesto anunciado en el cartel. El corazón le latía con fuerza mientras subía las escaleras del mismo edificio que había abandonado entre lágrimas semanas antes. Vestía sus mejores galas, una sencilla blusa azul y una falda oscura, y llevaba su currículum cuidadosamente doblado como quien se aferra a una última esperanza. En recepción, la recepcionista le pidió que esperara. El sonido del aire acondicionado y el taconeo rítmico en el pasillo le trajeron dolorosos recuerdos. Mariana mantuvo la mirada fija, pero le sudaban las manos. Entonces oyó otros pasos, firmes, medidos, decididos. Al levantar la vista, vio a un hombre entrar en la habitación. Alto, elegante, con una mirada que mezclaba serenidad y curiosidad. Lo reconoció, pero dudó. Era imposible, ¿o no? Ricardo la observó unos segundos antes de hablar. Sabía que aún no podía revelar nada. Era el momento de ponerla a prueba, de percibir el carácter que se escondía tras la apariencia. Estamos reestructurando el sector administrativo. Necesito a alguien con coraje, compromiso y corazón. Mariana no comprendió la trascendencia de esa última palabra,
pero algo en su pronunciación la hizo enderezarse en la silla. La entrevista continuó, sencilla y directa. Mariana respondió con humildad y sinceridad, sin adornos. Dijo que necesitaba el trabajo, pero sin hacerse la víctima. Habló de la importancia de enseñarle a su hijo a nunca rendirse. Ricardo escuchó todo en silencio, con la misma mirada que un escultor dirige a una obra aún por revelar. Al final, simplemente dijo, «Empieza mañana». Cuando ella salió de la habitación, su corazón latía con fuerza, pero el de él, el suyo estaba pesado. Porque en ese preciso instante, Ricardo Montenegro lo tuvo claro. Estaba ante la mujer que, sin saberlo, lo había salvado de la muerte, y quizá también de sí mismo. Los primeros días en su nuevo trabajo fueron como caminar sobre cristales rotos. Mariana llegaba antes que nadie, limpiaba los escritorios, organizaba documentos y se tomaba cada tarea en serio, como si el futuro dependiera de ella, porque en cierto modo, así era. Ricardo la observaba desde la distancia, no como jefe, sino como alguien que intentaba comprender la esencia de otra persona. Vio cómo ayudaba a sus compañeros sin esperar nada a cambio, cómo compartía su café con la recepcionista, cómo sonreía incluso cuando su antiguo supervisor la miraba con desdén. Nadie en la empresa sabía que aquella mujer era la misma a la que había estado buscando desde el accidente. Richard había dado instrucciones a recursos humanos para que la mantuvieran en un puesto modesto pero temporal. Quería verla actuar con libertad, sin la carga de un trato preferencial. Creía que el verdadero valor de las personas no se manifiesta en grandes gestos, sino en los pequeños, en cómo tratan a quienes no tienen nada que ofrecer. Una tarde, se armó un revuelo en el almacén. Faltaba dinero en la caja registradora del equipo, y todos intercambiaron miradas de recelo. Mariana, sin dudarlo, abrió su bolso y ofreció lo que tenía. Para arreglar esto rápido, antes de que alguien salga herido. Ricardo, que observaba desde lejos, vio el gesto y sintió el mismo escalofrío que la mañana en que ella lo había salvado. No era lástima, era carácter, puro, silencioso, inquebrantable. En los días siguientes, ella siguió siendo el pilar invisible que lo sostenía todo. No se quejaba, no se hacía la víctima. Había en ella algo que el dinero no podía comprar. Una integridad que no se demostraba, solo se sentía en el ambiente. Y cuanto más la veía él, más percibía el abismo que existía entre el mundo frío que había construido y la calidez humana que ella traía consigo. Ricardo empezó entonces a preguntarse si la prueba realmente era de ella o suya, porque en presencia de aquella mujer común y corriente, estaba redescubriendo algo que había perdido hacía mucho tiempo, el valor de las personas que hacen lo correcto incluso cuando nadie las ve. Los días siguientes trajeron una extraña tranquilidad, como la calma que precede a una revelación. Ricardo comenzó a acercarse a ella poco a poco, sin la formalidad de un jefe. Le hacía preguntas sencillas como si buscara comprender el alma tras las respuestas. ¿Qué te motiva a seguir adelante, incluso después de todo lo que ha pasado?, preguntó. Mariana, sin comprender el significado de aquella conversación, respondió con naturalidad. Mi hijo. Y la idea de que ser bueno aún vale la pena incluso cuando el mundo diga lo contrario. Esas palabras resonaban en la mente de Ricardo. Él, que siempre había creído en el mérito, la eficiencia y los resultados, se dio cuenta de que había pasado años premiando números e ignorando las emociones. Cada mirada de Mariana era un espejo que lo hacía cuestionarse en quién se había convertido. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en ganancias, sino en propósito. Una tarde, la llamaron a la sala de reuniones para entregar unos documentos. Al entrar, encontró a Ricardo solo, mirando por la ventana la puesta de sol que tenía el cielo de dorado. Cuando él se giró, sus miradas se cruzaron y algo silencioso sucedió. El reconocimiento, aunque inconsciente, de una conexión que trascendía las circunstancias. Él le agradeció todo lo que había estado haciendo, pero sus palabras parecían cargadas de otro significado. Tras su partida, Ricardo se quedó inmóvil, contemplando su reflejo en el cristal. Sentía vergüenza.
vergüenza por haber permitido que una mujer como ella fuera despedida por una demora que surgió de un acto de humanidad, y aún más vergüenza por saber que su empresa, su imperio, se había vuelto tan ciega a la compasión como él mismo. Esa noche, Ricardo tomó una decisión. Al día siguiente, todos sabrían quién era esa mujer y, lo que es más importante, lo que representaba. La mañana comenzó como cualquier otra, pero se percibía un ambiente distinto en la empresa. Todos fueron convocados a una reunión general, algo inusual en la oficina. El ambiente era de curiosidad y tensión. Mariana, sin comprender el motivo, permanecía al fondo de la sala con una carpeta en la mano, intentando pasar desapercibida. El sonido de los pasos de Ricardo resonó en el suelo de mármol al entrar. Inmediatamente se hizo el silencio. Subió al pequeño escenario improvisado y miró a su alrededor con la mirada firme pero serena. Durante mucho tiempo, comenzó, creí que construir una gran empresa se trataba solo de resultados, eficiencia y objetivos. Pero hay algo que los números no muestran: el valor humano. La gente intercambió miradas de confusión. Luego respiró hondo y continuó. Hace unas semanas, uno de nuestros empleados fue despedido injustamente por llegar tarde. Tarde debido a un acto de valentía y bondad, la clase de actitud que debería inspirarnos a todos. El murmullo se intensificó. Mariana sentía el corazón acelerado y las manos sudorosas. Ricardo la miró fijamente. Esa mujer, dijo, señalando, me salvó la vida. Literalmente. Fue ella que me ayudó cuando tuve el accidente aquella mañana lluviosa, y por eso la despidieron. La sala quedó en silencio. Algunos empleados bajaron la mirada, avergonzados. La antigua supervisora palideció. Mariana intentó decir algo, pero la voz le falló. Ricardo se acercó, se detuvo frente a ella, y con una sonrisa contenida añadió: hoy enmiendo este error. No solo recontrato a Mariana, sino que la nombro nueva coordinadora de operaciones. Porque una empresa solo crece cuando la guían personas con alma. Los aplausos comenzaron tímidamente, luego se convirtieron en un rugido. Mariana sintió que las lágrimas caían sin poder contenerse. No era solo por el ascenso, era porque por fin la veían, porque se dio cuenta de que su bondad, tan preciosa, tan solitaria, al fin había encontrado eco. Los días siguientes le parecieron un sueño extraño, de estos de los que uno despierta sonriendo y que cuesta creer que sean reales. Mariana ahora tenía su propia oficina, un escritorio de madera pulida y un gran ventanal que dejaba entrar el sol de la mañana. Pero lo que más la conmovía no era el título ni el sueldo, sino la sensación de haber triunfado sin tener que renunciar a su esencia. Por primera vez, sentía que el mundo la veía no como una pieza más del engranaje, sino como alguien que marcaba la diferencia. Ricardo pasaba a veces por su oficina. Intercambiaban miradas cómplices, sin necesidad de decir mucho. Sabía que le debía más que una segunda oportunidad, le debía una nueva perspectiva de la vida. Desde ese día, comenzó a implementar cambios en la empresa. Programas de apoyo para madres solteras, horarios más flexibles, incentivos por actos de solidaridad. Mariana ya no era solo una empleada, se había convertido en un símbolo de una nueva cultura, una donde la humanidad primaba sobre el beneficio. Pero lo más impresionante era que seguía siendo la misma. Llegaba temprano, saludaba a todos por su nombre, pedía café a la recepcionista y aún así encontraba tiempo para escuchar a quienes lo necesitaban. El poder no la había cambiado, solo le había dado voz a quien siempre había sido. Su hijo, Lucas, la miraba con un orgullo recién descubierto. Ese orgullo que nace cuando la vida demuestra que la bondad, en efecto, tiene su recompensa. Una tarde, Mariana miró por la ventana y vio el reflejo de la ciudad a sus pies. Recordó la mañana lluviosa, al hombre caído, el «estás despedida», que antes le había parecido el final. Sonrió, porque comprendió que el destino no la había castigado, sino que solo la había puesto a prueba, y que cada caída, cada lágrima y cada silencio la habían conducido precisamente hasta ahí. La vida, al fin y al cabo, no se basa en la suerte,
Se basa en las decisiones y en el coraje de seguir siendo uno mismo, incluso cuando el mundo aún no comprende el valor de eso. Algunos lo llamarían coincidencia, otros un milagro. Pero quizás sea simplemente la vida haciendo lo que mejor sabe hacer, devolver en forma de luz lo que nació entre la lluvia. Mariana nunca quiso ser heroína, solo quería hacer lo correcto. Y eso es precisamente lo que la hizo inolvidable. Hoy su historia resuena en los pasillos de la empresa, contada entre sonrisas y miradas que han aprendido a ser más amables. Ricardo Montenegro jamás olvidó el día en que una mujer común le mostró un valor que el dinero no puede comprar. Y desde entonces, cada decisión que toma lleva consigo un poco de su valentía y de la humanidad que casi perdió. Mariana no cambió el mundo, pero lo cambió lo suficiente como para recordarnos que cada acto de bondad es una semilla. Algunas crecen lentamente, bajo la fría tierra de la indiferencia. Otras florecen cuando menos se esperan ante los ojos de quienes finalmente comprenden. Y si hay algo que su viaje enseña, es que la verdadera riqueza no reside en lo que uno posee, sino en quién uno elige ser, incluso cuando el mundo entero parece moverse en la dirección opuesta. Porque al final, lo que queda no es ni poder ni título, es la dignidad de aquellos que nunca dejaron de ser una luz. Incluso en medio de la tormenta,